café y vamos a hablar de arquitectura y de todo ese mundo. Y qué mejor que con Javier Cristiani. Tengo mucho tiempo, Javier, de querer traerte aquí. No habíamos podido, por una razón u otra, sentarnos a hablar un rato. He tenido a tu esposa, ya sabes, ¿verdad? Ah, no sabía. No me había contado. No hemos hablado del libro, del café y del... Bueno, y por cierto hay una receta mía ahí, ¿no sabías? No, fíjese que no sabía, pero... El gallo en chicha con café, sí. Y ahora están trabajando otro libro. Sí, no de azúcar. Sí, de azúcar ese, entonces vamos a hablar muy pronto sobre eso. Así que qué bueno que estás aquí. Y yo me acuerdo cuando tú recién venido al país, quizás de tus primeros trabajos fue Punto Literario, ¿eh? Sí. Que lo hiciste con el arquitecto Chusí. Sí, es que yo recién graduado de universidad, trabajé con Don Salvador. Y creo yo que fue el último proyecto que hicimos ahí. Por cierto, lo terminamos cuando yo me salí, yo ya estaba independiente, digamos, cuando se terminó el proyecto. Entonces fue el último proyecto que trabajamos juntos, la verdad que estuvo bien interesante. Precioso todo el concepto, lástima pues que ahora ese concepto ya no funciona. Pero a mí me encantó porque nació con un propósito, ¿verdad? Que era un edificio donde se le daba un homenaje a todas las artes culinarias, literarias y de pintura. ¿Verdad? Sí, y de libros, pues, que en realidad como el área más grande era para una librería y la verdad que, bueno, se hizo con el enfoque de fuera multifuncional, pero sí, bueno, ha sido multifuncional. Sí, ¿verdad? Porque ha habido de todo ahí. Pero sí lo han ido cambiando, equivocamos. ha ido acoplando a sus necesidades. ¿Y tú a dónde estudiaste la carrera de arquitecto? Yo estudié en Nueva Orleans, en la Universidad de Tulane, arquitectura. Ahí estuve 5 años. Vine a trabajar aquí con arquitecto Chusí, creo que por 3 años y medio. Y después saqué una carrera de diseño de muebles en Nueva York, en una universidad que se llama Parsons. ¿En Parsons? Y tú sabes que hay un Parsons también en una de las en República Dominicana. Sí, hacen como un año intercambio, creo yo, o a estudiantes que se van de Nueva York a República Dominicana y allá una vez invité a un juez que era de Parsons para una bienal de pintura. ¿Ah, sí? Sí, simpaticísimo. Sí. Y yo tengo un hijo, mi hijo menor, José Gabriel, que está estudiando arquitectura. Ajá. Y quiere estudiar diseño de muebles. Pues tiene que me llegue a platicar a la oficina. No, te voy a decir que este es diseño de José Gabriel. Vale, está bueno. Esta mesa. Sí, yo creo que los arquitectos quisieran ser pintores y quisieran... Toda la creatividad está ahí, ¿verdad? Sí. Sí, la verdad que sí. Yo veo más como... En realidad yo siento más que la arquitectura, tanto la arquitectura como diseño de muebles, ya hablando de eso, que se difiere primordialmente con el resto de las artes plásticas, digamos, en el hecho de que sí tiene que cumplir una función, pues, de que sí hay un elemento creativo bien importante. Pero tiene una obligación. Funcional que no la tiene, digamos, un cuadro, pues, de pintura o una escultura que comunica otras cosas, pues. Entonces, tiene que ser uno, bueno, hay arquitectos que son sumamente creativos y ese es súper bueno, pues. Entonces, yo creo que eso se tiene que siempre medir con la funcionalidad. Yo creo que la funcionalidad tiene que venir primero, por cierto, pero... Sí, porque... no te es rentable, ¿verdad? Hay arquitectos famosos, ¿verdad? Como en Barcelona, ¿verdad? Un diseñador de sillas, de la silla de Barcelona. Sí. Sí, Mies van der Rohe, claro. Y ha roto con todo el esquema, pues, o sea, esa silla en todo el mundo se ha repetido. Todo el mundo la tiene que conocer, pero... La silla Barcelona. Y tú estás ahora tienes tu oficina y tienes tu equipo. Sí, nosotros, la empresa se llama Hemisferios, SASB. Tenemos ahorita, somos 3 arquitectos y una diseñadora de interiores que trabajamos tratamos de trabajar en todos los proyectos que se pueda juntos, pero a veces es bien difícil, pues. La verdad que en ciertos momentos hay bastantes trabajos, entonces no se puede como que crear como un enfoque 100% de equipo en todos los proyectos, pues, pero sí se trata de fomentar de que por lo menos 1 o 2 personas trabajen en los proyectos y que todo el mundo conozca los proyectos que se están llevando a cabo, entonces... Pero todos tienen que trabajar, pues vaya, tú eres el arquitecto líder, entonces con tu estilo, tus tendencias, aunque el otro siga desarrollando con tu forma de... Sí. La verdad que aquí así todavía creo que tiene que ser porque
La verdad es de que a uno cuando lo llaman para hacer un proyecto, en realidad lo llaman no a la oficina, sino que a la persona, pues entonces se tiene que dar como que al final de cuentas el que da la cara, el que da la presentación, el que presenta el proyecto es uno, pero en este caso soy yo. Lo ideal, a mi juicio, es de que debería ser reconocido como un trabajo de equipo, pues, porque la verdad que el equipo en realidad se desarrollan los proyectos en equipo y salen ideas y soluciones cuando uno los comenta con otras personas, pues. Entonces, en parte por eso fue porque yo le puse el nombre a la empresa en realidad Hemisferios y no Javier Cristiani Arquitectos o algo así, ¿va? Porque sentía que debería ser más como un colectivo y no tanto como una cosa individual. Entonces, pero qué bueno que tú reconozcas eso, porque cuántas firmas de arquitectos han habido que después se separan, ¿verdad? Y no pueden trabajar en conjunto. Ahora dime una cosa, ¿vieras cuántas llamadas recibo yo de gente que me dice, ¿y qué arquitecto me recomiendas? Porque tú como sacas en tu programa y el arquitecto, me hacen preguntas como, ¿y el arquitecto se deja influenciar por mí? ¿Me va a hacer lo que yo quiero? Porque a mí me gusta este estilo. O después al revés me dicen, ¿y qué estilo hace ese arquitecto? Después me preguntan lo de cómo cobran los arquitectos. O sea, entonces, yo siento que hasta hace poco el arquitecto en este país como que no era muy bien reconocido su trabajo, ¿verdad? Era bien difícil. Vamos a dejarlo hasta aquí, te voy a dar con esa pregunta. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos, no nos pierdan. Aquí estamos en la hora del café con el arquitecto Javier Cristiani. Aquí estamos hablando con el arquitecto Javier Cristiani y estamos hablando del concepto de arquitecto aquí, especialmente en nuestro país, de cómo lo visualizamos las personas cuando llamamos a un arquitecto y qué es lo que es en realidad un arquitecto y cómo puede él ofrecernos sus servicios. Entonces, ¿qué crees tú? Antes trabajaban los arquitectos y hacían las casas y diseñaban. Hoy siento que ya por fin Están solo diseñando. Y se ha separado el constructor o el ingeniero y el arquitecto y se hace paquete separado. Sí. Es que yo creo que aquí, hasta ahorita, creo yo que se va dando una distinción más clara entre el constructor, el arquitecto, el diseñador de interiores, hasta como decía yo, el decorador, pues, de que son ramas bien distintas. O sea, un arquitecto en realidad a mi juicio, por lo menos en la universidad donde estudié yo, no nos enseñaron a decorar un ambiente. O sea, uno aprende. Y yo tuve la suerte de estudiar diseño de muebles, donde también empecé a agarrar un poco el concepto de los interiores, ahí ya los materiales de una manera un poco más en detalle, pero son ramas bien distintas. Ahora uno platica con un diseñador de interiores y es una profesión totalmente aparte del arquitecto. O sea, uno puede decir que el arquitecto solo ve lo de afuera, pero no. El arquitecto ve toda la distribución interna, cómo funciona una casa, cómo funciona la casa, la circulación, los espacios, los tamaños de los espacios, cómo se va a construir al final de cuentas. Y el diseñador de interiores en realidad termina de pulir la casa por dentro. Yo creo que eso todavía nos toca hacerlo a nosotros. Y uno tal vez como arquitecto a veces se pone un poco como celoso, un poco, es mi casa, la voy a hacer yo, y la verdad que uno trabaja mejor con gente que se dedica a hacer eso, pues, que saben cómo ambientar un espacio mejor que un arquitecto, un espacio interno, pues. Hay gente que le sale muy fácil hacer ambas cosas. A mí en lo personal, a veces la arquitectura me sale mucho más fácil que diseñar el interior de un espacio. Yo puedo diseñar muebles y puedo diseñar una casa, un edificio y la arquitectura y la circulación y todo eso, pero pues ya a las horas de ponerme a decidir colores y todo eso no me sale tan fácil. Pues, o como son los armarios o los closets. Sí, en ese caso un arquitecto puede ser que no tenga la solución. Como le decía, ¿tú crees que debería de reunirse con un diseñador de muebles? Sí, el arquitecto cuando está haciendo interiores, perdón. Sí, claro. Cuando uno está haciendo su casa. Claro. Yo creo que idealmente el cliente debería entender de que los servicios que se prestan, o sea, el servicio que presta un arquitecto, el servicio que presta un diseñador de interiores, son complementarios. O sea, uno en realidad debería de existir con el otro. Y por ende también debería entender de que son dos profesiones distintas y ambas requieren su espacio, su tiempo,
su remuneración, etcétera, pues, entonces... Porque yo sé que muchas veces me he dado cuenta que el pagarle a un arquitecto les cuesta hasta que no es la casa hecha, pero el sí. anteproyecto o la primera reunión... Bueno, yo me recuerdo hace tiempos yo conocía o me daba cuenta de gente que sí regalaba un anteproyecto de una casa, yo he llegado a la conclusión de que un anteproyecto es probablemente la parte más importante del proyecto, pues, porque ahí donde está plasmada la idea, ahí está plasmada la conceptualización del proyecto. O sea, el tiempo que un arquitecto le requiere más concentración y más como atención a un proyecto es al principio, ¿verdad? Y así se presenta, el cliente no le gusta, bueno, se cambia y en teoría un arquitecto también debería de saber qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que busca como para poder ofrecer algo que al cliente le va a servir. Tampoco se trata de entregarle algo al cliente que no le va a servir, ¿verdad? Pero esa es la parte más importante y por años entendía yo de que esa parte se tendía a regalar para poder conseguir el proyecto, poder construir la casa entonces, bueno, uno que no construye, uno no se puede dar el lujo de regalar eso, pues. Sí. Y dos, que viene siendo pues la parte más importante del... Y ahora también con la tecnología que se puede presentar un anteproyecto en 3 dimensiones y presentar una casa no solamente en planta, sino que ya en perspectivas y todo eso. Es una maravilla. Hasta más todavía, pues uno termina diseñando toda la casa al principio y después se desarrolla ese proyecto para sacar todo lo que son los planos arquitectónicos y ya toda la parte más técnica, pues por la parte tal vez más importante del proyecto se da al principio y esa es tal vez la parte más valiosa el servicio más valioso que puede dar un arquitecto, pues creo yo. Yo he escuchado así con cierta nostalgia y malestar a algunos arquitectos que han entregado su primer anteproyecto y después se lo han llevado a otro arquitecto y el otro arquitecto lo ha terminado, ¿verdad? Y lo que tú decís, esa concepción, esa pensada... Sí, se va para otro. ¿Verdad? Sí, es bien lamentable. ¿Qué piensas tú también de la carrera de arquitectura? Una persona como tú pudiste y saliste afuera a estudiarla, pero una persona que está en una universidad local, ¿crees tú que tiene las mismas posibilidades de ver esa visión tan global de la carrera? Yo creo que es un poco difícil en el sentido de que depende muchísimo, creo yo, depende en los instructores, en los profesores que uno tiene en las universidades, que ahora con el internet, digamos, que cuando yo entré a la universidad no existía el internet, uno en realidad iba a las bibliotecas de las universidades a ver revistas, a ver libros, y esa era la manera de poder en realidad ver qué son los que otros arquitectos habían hecho en historia. Ahora es sumamente fácil ver, o sea, sacar un curso de historia, de arquitectura ahora debe ser más fácil que antes, pues, porque todo está bien accesible. A la mano. Pero o sea, para mí que lo más importante también es cómo un profesor, un maestro guía a los estudiantes, o sea, de qué manera en realidad fomenta que ese estudiante se desarrolle como arquitecto pensante, ¿verdad? Que no como arquitecto crítico, pues que no necesariamente termine haciendo lo que el profesor dice que está bien, sino que fomentar de que esa persona pueda analizar un proyecto y decir, no, o sea, este proyecto está bien por esto y esto. Cada persona creo que tiene su manera de pensar las cosas. Hay ciertas, digamos, reglas universales, creo yo, que pueden existir, que todo el mundo puede ser que esté de acuerdo, pero y ahí cada quien tiene su estilo, cada quien va a ver las cosas un poco distintas y el profesor debería de tener su concepción. Sí, o la capacidad de poder leer ese mensaje que está dando el estudiante y tratar de fomentarlo. O sea, si está yéndose por un camino así que obviamente que está tal vez por mal camino, entonces bueno, reorientarlo pues, pero no, o sea, no darle el chance de que cada quien se pueda desarrollar. Pues yo no estoy aquí como mencionó y sí conozco gente que estudió aquí que me dice, ¿verdad? Bueno, la gente que trabaja conmigo estudiaron acá la mayoría y me dicen, hay profesores muy buenos, yo tuve un profesor excelente pero ya mucho mayor, ¿va? Y se fue. Después había otros profesores que a lo mejor ni les importaba mucho qué es lo que un estudiante hacía y yo creo que todo eso mata cualquier inspiración de un alumno. De un estudiante. Pues, pero profesores buenos y malos tenemos en todos lados. Sí, en todos lados del mundo. ¿Verdad? Lo importante es quizás que sí pueden salir adelante. Sí, claro, definitivamente. Como digo,
bueno, solamente con la gente con quien trabajo yo en mi oficina, que son graduados de aquí, es gente muy buena y muy capaz. Y como digo, o sea, todos los proyectos, ninguno se desarrolla solo, pues. Entonces, al discutirlo siempre salen cosas, que esto tal vez funciona mejor así. Y la verdad que el lugar donde uno estudia, al final de cuentas, es un complemento, pero no es el todo. Así es. La práctica y el buen jefe como tú. Y así ya para cerrar, ustedes hacen viviendas de todo tipo, de pequeñas hasta residenciales, edificios. Sí, la mayoría de los proyectos que hemos tenido han sido casas más que todo de ciudad. Hemos trabajado también en proyectos comerciales. Ahorita estamos trabajando en un proyecto de un edificio pequeño de oficinas y empezando un proyecto de apartamentos pequeño también. Entonces, para nosotros son proyectos mucho más grandes de lo que hemos estado acostumbrados, pero sí hacemos un poquito de todo, la verdad que... ¿Y remodelaciones también hacen? Sí, pero... Eso es más difícil. Es que el problema con las remodelaciones es que termina siendo un proyecto casi de construcción y de interiores. Sí, que la verdad que deberían de hacer trabajos que le van a gente más capacitada pues, para diseñar interiores que a un arquitecto. Pero ¿tenemos bastantes diseñadores de interiores en el país? No, bueno, hay carreras en las universidades que son de diseño ambiental, de diseño de interiores, donde hay. ¿Y cómo ves la variedad de material en el país? ¿Material en qué de construcción? O hay muchos pisos, una variedad de cerámicas, la gama buenas techos. Sí, yo creo que la gama es muchísimo más amplia de lo que era hace 5 años. Muchísimo más amplia. Yo creo que eso va a ir creciendo, pues la verdad y también la importación de materiales para ciertos proyectos. Si un proyecto lo merita, uno puede traer materiales de otro país, pues, o sea, en Guatemala se encuentran más materiales, o materiales que aquí tal vez no hay, que aún no hay, y ni sería México, los Estados Unidos. O sea que importar materiales para un proyecto tampoco es tan difícil ni tan como que fuera de la concepción de uno, pues. Entonces las opciones ya son enormes, pues, en realidad. Y también con el acceso a internet que uno tiene, se puede dar cuenta de cosas que están sucediendo en otros lugares que son bien implementables aquí. Entonces yo creo que eso está muy bien. Yo creo pues nos dejas así con muchas opciones de poder soñar. Muchas gracias, te agradezco por la entrevista. Saludes a tu esposa y tus hijitos. Gracias. Y vamos a continuar con más, no nos cambien.